Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El amor es una decisión y esa decisión conlleva compromisos y nuevas decisiones. Lo mismo ocurre con el amor de Dios. ¿Lo queremos recibir? ¿Queremos vivir de acuerdo a lo que recibimos? ¿Hasta dónde somos capaces de llevar el amor que Dios nos tiene? Iniciamos nuestra celebración cantando. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión en este tiempo de Cuaresma, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos en este jueves, después de la ceniza. Iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Ore por Yahu, vereko ñamde yara. Ore por Yahu, vereko ñamde yara. Ore por Yahu, vereko Jesucristo. Ore por Yahu, vereko Jesucristo. Ore por Yahu, vereko ñamde yara. Ore por Yahu, vereko ñamde yara. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Que tu gracia, Señor, inspire y acompañe todas nuestras obras, para que siempre comiencen en ti y en ti terminen. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Hoy pongo delante de ti la vida y la felicidad, la muerte y la desdicha. Si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios, que hoy te prescribo, si amas al Señor tu Dios y cumples sus mandamientos, sus leyes y sus preceptos, entonces vivirás. Te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde ahora vas a entrar para tomar posesión de ella. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, si te dejas arrastrar y vas a postrarte ante otros dioses para servirlos, yo les anuncio hoy que ustedes se perderán irremediablemente y no vivirán mucho tiempo en la tierra que vas a poseer después de cruzar el Jordán. Hoy tomo por testigos contra ustedes al cielo y a la tierra,
Yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida y vivirás, tú y tus descendientes, con tal que ames al Señor tu Dios, escuches su voz y le seas fiel, porque de ello depende tu vida y tu larga permanencia en la tierra, que el Señor juró dar a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el que pone su confianza en el Señor. Feliz el que pone su confianza en el Señor. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los impíos, sino que el que complace en la ley del Señor y la medita de día y de noche. Feliz el que pone su confianza en el Señor. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que produce fruto a su debido tiempo, y cuyas hojas nunca se marchitan. Todo lo que haga le saldrá bien. Feliz el que pone su confianza en el Señor. No sucede así con los malvados. Ellos son como paja que se lleva el viento. Porque el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados termina mal. Feliz el que pone su confianza en el Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: el Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Después dijo a todos: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy entonces la palabra del Señor. Estamos ya en este tiempo de Cuaresma, estamos en el jueves después de ceniza. Y entonces aquí no es perder la identidad porque desconocemos las virtudes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sino que es el no crecer, queridos hermanos, en los valores, ¿verdad?, que el Señor nos está presentando. Esto significa perder la vida. Esto significa, queridos hermanos, ¿sabe cómo decimos? Se mandó a la abuela, hoy purúa cuea lleva. Nande de provecho, nande de provecho y nande de provecho. Es interesante, ¿verdad? Con una palabrita, con una frase así, entonces, nande de provecho. Nande de provecho. Entonces, eso es perder la vida, queridos hermanos. Eso es perder la vida. Nañande de provecho. ¿Por qué? Y mira que hay muchos que, por ejemplo, dicen: no, yo estoy trabajando, yo estoy aquí. Pero Iyapú, y Mondá, o Motabela y Pachompe, siempre hace algunas cositas, y Pocané, y Ñensuhue, ¿entienden? O si está al frente de una institución, o de cómo se va a adueñar, cómo va a sobrefacturar,
como materiales, los materiales en la construcción, por ejemplo, ¿verdad? De cobrar como de primera calidad, como de cuarta calidad, lleva. A veces, estamos negociando, pesa, lleva. Se mandó a las abuelas, dale de provecho, dice Memo, dale de provecho, vaina. Acierto que vea, dale de provecho. ¿Por qué? Y porque después te das cuenta que todo lo que estamos haciendo, al final de cuentas, estamos arruinando al hermano. Estamos arruinando a esa persona quien confió verdaderamente en nosotros, a ese pueblo que confió verdaderamente en nosotros. ¿Y por qué le dije que ñande yapú? Mentira. Y justamente porque prometimos, dijimos, etcétera, etcétera, miles de cosas. Pero después cuando estamos en ese lugar, cuando se te da ese trabajo, entonces no estamos cumpliendo así como tiene que ser, como el hombre digno, el hombre justo, como nos pide y nos dice la palabra de Dios, tendríamos que actuar. Por eso que esa palabrita, ¿verdad? Por la pinta opita, que pedazo acá me lleva, nande de provecho, nande de provecho. Y ciertamente, entonces por eso aquí Jesús es muy exigente, porque comienza con esa frase y él dice, mira que lo que yo le estoy predicando, dice el Señor, es como meter el dedo en la llaga. Y Jesús mismo se da cuenta. Ustedes saben que Jesús poco a poco va descubriendo que lo que él mismo va criticando a su sociedad, criticando, imagínense a los fariseos, que era un poder fortísimo en ese momento, también ya comenzaba a tener el poder económico, también el poder político, también el poder religioso en ese momento. En realidad cuando comienzan eran los saduceos, ¿verdad? Pero los saduceos después de a poquito fueron perdiendo terreno cuando los fariseos fueron ganando cada vez más el poder, la economía, ¿verdad? Y sobre todo el poder religioso. En tiempo de Jesús eran los fariseos. Entonces invoquemos hoy a los saduceos. Y entonces por eso Jesús está criticando a su sociedad, está metiendo el dedo en la llaga y le dice a ellos. Y se da cuenta que con su crítica los otros ya le están mirando así. ¿Se acuerdan que incluso se reúnen, dice, con los herodianos y con los otros grupos y buscan cómo liquidarle a Jesús? Y por un momento calcula y va con la jeina, va con la agua, o poco de jeina, o poco llenambire y nada, o poco llenambire. Entonces, el Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Esto es interesante, el resucitar al tercer día de nuevo nos abre una esperanza. Upeaicegina, que en la medida en que nosotros somos conscientes de nuestra lucha, de nuestro empeño por la dignidad del hombre, entonces el final de todo es la resurrección. La resurrección significa, queridos amigos, justamente la vida plena, la plenitud de vida del cristiano, es decir, llegar a nuestro GPS, llegar a nuestro objetivo, llegar a nuestro destino. ¿Qué es lo que el Señor quiere del hombre? ¿Qué es lo que el Señor quiere de un cristiano? ¿Qué es lo que quiere de cada uno de nosotros? Y entonces, si nosotros entendemos esto, evidentemente, queridos hermanos, que vamos a hacer un camino de cambio. El cambio para nuestra familia, el cambio para nosotros mismos y el cambio para nuestro país. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones. A cada intención respondemos, Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Por nuestra Iglesia, para que siga asumiendo con generosidad a la misión encomendada por Cristo, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por los que sufren algunas injusticias, para que sientan la mano misericordiosa de Dios, oremos al Señor. Cristo, escúchanos.
por los jóvenes, para que respondan a la llamada del Señor con libertad y con generosidad. Oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por todos nosotros, para que alimentados con el cuerpo y la sangre de Cristo, seamos bendecidos por el Señor, para vivir en continua comunión con Él. Oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro del alfarero. Rompe mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Mira con bondad, Señor, las ofrendas que presentamos sobre tu altar, para que nos consigan tu misericordia y así glorifiquen tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia, la Cuaresma, para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del corazón y así libres de todo afecto desordenado, de tal manera se apliquen a las realidades transitorias que más bien pongan su corazón en las que duran para siempre. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo,
acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha esperanza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañam de yara o besara Rei peava angai para pepe ore por yahu vereko Jesucristo, tu pañam de yara o besara Rei peava angai para pepe ore por yahu vereko Jesucristo, tu pañam de yara o besara Rei peava angai para pepe orembo pu agua pu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo
nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amando al pobre y a aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. Oración final. Dios Todopoderoso, te pedimos que la Eucaristía que hemos recibido como don del cielo nos alcance siempre el perdón y la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz.